Muy bien, pues les vamos a trasladar un balance de la 10ª legislatura en el Congreso y en el Senado. Una vez finalizada, como les decía, esta 10ª legislatura, es obligatorio, creo, hacer un balance del periodo legislativo y del gobierno, el gobierno más oscuro y más frustrante que ha vivido nuestra democracia y que hemos sufrido todos los españoles. Por fin, el pasado 26 de octubre, el señor Rajoy ha disuelto las cámaras y ha convocado oficialmente las elecciones para el 20 de diciembre. Y por fin, menos mal, por fin termina este suplicio democrático. Una legislatura que podría tener diferentes definiciones. Yo la definiría como la legislatura de la corrupción, la desigualdad, el paro y la pérdida de derechos y libertades. Una legislatura de recortes, fracasada para la modernización del país y frustrada para la economía. Aunque el Partido Popular y el presidente Rajoy traten de vendernos sus logros económicos y la repercusión de la recuperación en el país. Una recuperación que nos lleva a 1 billón con B de deuda, a un boquete de 20.000 millones de euros en la seguridad social y a 50 subidas de impuestos. Si esto es un ejemplo de recuperación y de mejora, que venga alguien y lo vea. Una legislatura de la mentira, de los recortes y de los SMS, seguro que se acuerdan de Aguanta Luis o Sé Fuerte Luis. Y es que, de verdad, la legislatura acaba como empezó, mintiendo a los españoles. Miren, el Partido Popular y Mariano Rajoy se presentaron a estas elecciones con un programa electoral y en cuanto llegaron a la Moncloa sacaron el plan B, que no era otra cosa que subida de impuestos, rescate bancario, reforma laboral, pérdida de derechos y libertades, 23.000 millones de euros cargados a las espaldas de los españoles de las clases medias y de las clases trabajadoras y 3 millones de parados sin ningún tipo de protección. Eso nada más llegar. Para terminar, descomponiendo la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones y falseando un presupuesto de 2016 que la propia Unión Europea ya le ha mandado modificar en 10.000 millones de euros. Una legislatura de fraude fiscal, y no solo por la financiación irregular del Partido Popular o por las tarjetas Black o por los sobres, sino por la amnistía fiscal para los amiguetes o por la privatización de los servicios públicos o la politización de la agencia tributaria o por la caída de recursos en la lucha contra el fraude. Y por último, una legislatura del avestruz, porque Rajoy ha estado todo el tiempo metiendo la cabeza debajo del ala con la llamada cuestión catalana y ahora estamos como estamos. Llegó al gobierno con un 20% de independientes y se va del gobierno con un 47% de independentismo. Mira, le voy a dar algunos datos que son muy significativos. Rajoy es el presidente que más comparecencias de la oposición ha rechazado. Él es el presidente de todos los que ha habido en democracia que más ha utilizado los decretos leyes. Un 34% de sus iniciativas han sido así. Ha ninguneado al Congreso y al Senado de ese obligado debate parlamentario, negando su capacidad de control y la posibilidad de enmendar las propuestas. Rajoy ha presentado 163 proyectos de ley en su mandato, de los cuales el 37% los ha hecho por el procedimiento de urgencia, impidiendo el trámite parlamentario con su absoluta mayoría. En 4 años, ¿saben cuántas veces ha ido al Senado para contestar las preguntas de la oposición en su obligación como presidente del Gobierno de control parlamentario al Gobierno? 3 horas. Ha ido 3 horas al Senado en 4 años. Esto viene a demostrar el talante, su claro déficit democrático y su desprecio al Parlamento. Pero también Rajoy hay que decir que tiene cosas a favor, no lo crean. Ha conseguido levantar en su contra, en la del Gobierno y en la de su partido, a múltiples sectores de España. Miren, ha levantado a la comunidad educativa con la LOMCE y con los 45.000 profesores despedidos. Ha soliviantado a las mujeres, mermando su capacidad de decidir. Ha trastornado a los trabajadores, acabando con el diálogo social y abriendo hasta un 24% la brecha salarial. Ha revelado a la cultura con las subidas del IVA. Ha indignado a los jueces y secretarios con la ley de enjuiciamiento civil o criminal, con la ley Mordaza, con la reforma del Tribunal Constitucional, del Registro Civil o la propia reforma del Poder Judicial. Ha sulfurado a los abogados y procuradores con el tasazo judicial y con la modificación de sus funciones. Ha irritado a los colegios profesionales por su carácter intervencionista. Se ha enfrentado con la sanidad, con sus intentos privatizadores
y el despido de más de 300.000 médicos. Ha exasperado a los jóvenes universitarios con el incremento de las tasas y el recorte de las becas. Ha indignado a los pensionistas, que han perdido 5 puntos en su poder adquisitivo, subiendo las jubilaciones, eso sí, en 1 euro, metiéndoles en paralelo el medicamentazo. Ha enredado a los científicos, que les despiden de la noche a la mañana y tienen que ir a ejercer su excelente trabajo a otros países. Ha encrespado a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos por su actitud sumisa en Europa. Y no digamos nada a los ayuntamientos, donde se ha producido el mayor ataque en democracia al municipalismo español con su ley de racionalidad municipal. Ya ha perjudicado y dañado a la mayoría de los españoles, a los que día a día, un día sí y otro también, les subían los impuestos, les recortaban los derechos y libertades, mientras que se aprobaban amnistías fiscales o se privatizaban servicios para favorecer a sus compañeros, incluso de profesión, y a sus conocidos. Y también ha sido la legislatura de la soledad, sí, porque él lo ha querido. Rajoy y el Partido Popular, en un 85% de sus proyectos y propuestas, se ha quedado solo. Ha votado solo, con su mayoría, con toda la oposición enfrente, lo que supone un claro hermetismo democrático. Les voy a poner más ejemplos que vienen a demostrar su actitud y cuál ha sido el balance de esta legislatura. Ausencia absoluta de diálogo social. El mercado laboral lo ha convertido en un mercadillo de todo a 100. Hoy hay más de 500.000 ocupados menos que en 2011. El 90% de los contratos que se firman hoy son temporales y más de 3 millones de parados no tienen ninguna cobertura. Lo que conlleva a que 1,5 millones de familias tengan a todos sus miembros en paro y que un 18% de los trabajadores sean pobres. Están trabajando, pero siguen siendo pobres. La hucha de las pensiones la ha exprimido tanto que ha llegado a 45.000 millones de euros, lo que provocará que esta hucha, este ahorro, si se siguiera el ritmo, desapareciera en 3 o 4 años. Ha conseguido que la dependencia desaparezca y que 300.000 ciudadanos se encuentren en situación de debilidad. A la par, un 56% de los jóvenes bien preparados están dispuestos a emigrar a otros países para buscar empleo y encontrar trabajo. Y los que quedan tienen contratos de trabajo de semanas, de días e incluso de horas, con un salario inferior en un 35% a lo que lo tendrían en 2011. Han conseguido que 13 millones de españoles se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión social, porque en estos 4 años España ha pasado a ser el segundo país más desigual de la Unión Europea, ya que, fíjense el dato, el 1% de los españoles más ricos poseen tanto como el 70% del resto de españoles. Es decir, 500.000 españoles son más ricos con Mariano Rajoy que 33 millones de españolitos que pagan sus impuestos. Durante esta legislatura, desde el primer día hasta el último, el Partido Popular y Mariano Rajoy han achacado todos los males de la herencia que nos dejó José Luis Rodríguez Zapatero. Pero lo realmente cierto es que con este gobierno España ha retrocedido al siglo pasado, y esto sí va a ser un verdadero legado y una verdadera herencia que deje al próximo gobierno del Partido Popular. Por tanto, y después de estos datos que les acabo de dar, se puede concluir que el señor Rajoy, su gobierno y el Partido Popular han sido un fraude, un engaño y un perjuicio para España y para los españoles. Por eso no me extraña nada que hace unos días el señor Montoro, en un alarde de sinceridad, dijera que hay militantes y dirigentes del Partido Popular que se avergüenzan de su partido. Pero si es normal, han tenido al peor presidente que ha tenido España en democracia. En definitiva, España necesita un cambio seguro y lo necesita ya. No puede esperar 4 años. Un cambio que haga progresar España. Un cambio que aumente el bienestar y asegure la convivencia entre los españoles. Un cambio que construya un futuro y sea capaz de responder al desafío de la igualdad y del secesionismo. Y para acabar con este periodo oscuro y frustrante, para acabar con este tormento democrático, como les decía al principio, solo quedan 47 días para las elecciones del día 20 de diciembre, y ese cambio seguro que haga progresar España, solo lo puede hacer el Partido Socialista Obrero Español con su secretario general y candidato a presidente, Pedro Sánchez. Esa es la opción para quitar la derecha de esta España que ha sufrido 4 años de gobierno del Partido Popular.